Hola amantes del misterio y buscadores de la verdad, soy Belar Tapia en su canal favorito El Aullido del Misterio, el canal que se investiga a profundidad y les brinda hipótesis alternativas a la historia que les oculta lo que quieren que sigan en el mar de la ignorancia, como decía H.P. Lovecraft. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y es acerca de las huellas que dejaron otras humanidades. El pie humano es distintivo. Nuestros 5 dedos carecen de garras y normalmente presentamos la planta de nuestro pie plana contra el suelo y nuestro primer y segundo dedo son más largos que los pequeños. En comparación con nuestros compañeros primates, nuestros dedos gordos están alineados con el eje largo del pie. No sobresalen hacia un lado. De hecho, algunos dirían que una de las características definitorias de ser parte del género humano es la forma de nuestro pie. Pues imaginen mi sorpresa cuando descubrí una huella fósil con características notables similares a las humanas en una roca volcánica en una playa en el Médano, Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, que tienen entre 7 a 3 millones de años. Esto las ubicaría textualmente en el Plioceno, pero según la ciencia oficialista, el Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años, hacia finales del Pleistoceno, comienzo del Holoceno, o para que se ubiquen, aparece casi al comienzo de la era glacial. Había humanos modernos caminando hace 3 millones de años como mínimo en las recién formadas Islas Canarias. ¿Esta persona caminó sobre lava ardiente? ¿O será que caminó sobre alguna especie de fango formado por ceniza volcánica, agua marina y lodo? ¿Serían civilizados estos humanos? ¿Serían los verdaderos constructores de las pirámides de las Islas Canarias? ¿Fueron humanos modernos las únicas humanidades que dejaron huella en el pasado? ¿O habría otras de proporciones gigantescas? ¿Qué tan grandes y antiguos eran? ¿Qué fue lo que los hizo desaparecer? Esa y otras preguntas exploraremos en este videoprograma de la saga Historia de los Cataclismos. Primero, veamos el video de la huella que encontré. Ahora la analizaremos más de cerca. Como pueden ver en la imagen, yo pongo el pie dentro de la que parece una huella erosionada de un ser humano moderno. Presumo que es de un humano moderno porque tiene los siguientes factores observables. En la huella cabe mi pie perfectamente, por lo tanto la relación tamaño de pie-estatura debió ser una persona entre 1,80 a 1,90 metros de alto. Yo mido 1,90 metros. Y para que mi pie quepa como un guante en esa profundidad de huella, el peso de esa persona debió ser similar al mío. Yo peso 223 libras o aproximadamente 101 kilogramos. Pudo haber pesado un poco menos, 200 libras o 90 kilogramos. Pero hace 3 millones de años no existían los humanos modernos y los homínidos que el registro fósil indica que existían más cercanos, alrededor de 2.4 millones de años, era el Homo habilis y el Homo rudolfensis. El Homo habilis, como pueden ver de la página del Smithsonian, medía aproximadamente 100 a 135 centímetros, que equivale entre 1 a 1.35 metros de alto y pesaba 70 libras, o el equivalente a 32 kilogramos. Y el Homo rudolfensis era más alto y más pesado, unos 160 centímetros, o aproximadamente 1.60 metros de altura, y pesaba unos 60 kilogramos, unas 130 libras. Pero en ambos casos no tienen la estatura ni el peso para hacer una huella de este tipo. 2.
Al demarcar en rojo la forma de la huella, vemos marcas claves como lo son la forma de los dedos, que la voy trazando, y donde quedó bien marcado de entre todos los dedos el dedo gordo. Se ve claramente la huella de la bola del pie, o metatarso, el arco de la planta del pie del cual encajó perfecto, como vieron en el video, y la marca donde se hunde el talón de forma clara. Esa huella calzó en mi pie tan perfectamente que en otro contexto se podría decir que yo mismo la hice, pero claramente no soy viajero del tiempo para dejar una huella en una playa de la isla de Tenerife hace 3 millones de años. Pero huellas de humanos modernos o similares a las de humanos modernos también han sido encontradas por otras personas en otras partes del mundo, como les mostraré a continuación. En el 2017 se descubrieron huellas fósiles con características notables similares a las humanas en Tráchilos, Creta, y se piensa que tienen 5.7 millones de años. Pero un nuevo estudio publicado recientemente, el 11 de octubre de 2021, utilizando método paleomagnético y micropaleontológico para analizar los datos de nanoplancton calcáreo de sedimentos expuestos en la playa de Tráchilos. Si ustedes se acuerdan, en uno de mis programas, en los Alpes franceses, hago mención de un científico encontró osamentas que tenían no solo nanoplancton calcáreo incrustado, sino tenían también conchas directamente, y lo que daba pistas de lo que habría podido ser un diluvio universal. Estos huesos, como mencioné en ese programa, fueron archivados y desaparecidos prácticamente, o sea, en un cajón y olvidados. Ahora existe la tecnología, como pueden ver, para volverlo a analizar y muy probablemente, como decimos en Panamá, otro gallo cante. Pero bueno, seguimos. El equipo analizó 57 muestras, dataron las huellas y resultaron ser más antiguas de lo que se había calculado anteriormente. Hace aproximadamente 6.05 millones de años. Sugiere que esas huellas parecidas a las de los homínidos son potencialmente tan antiguas como 6.1 millones de años, lo que las hace 400.000 años más antiguas de lo que se pensaba originalmente. No hay evidencia de Homo sapiens en el registro fósil en ningún lugar antes de 300.000 años, e incluso nuestra especie hermana, el Homo neanderthalensis, solo apareció hace unos 430.000 años, por lo que estamos hablando de un antepasado con un pie muy similar al humano moderno. Las huellas indican que el que las hizo carecía de garras y era bípedo, plantígrado, pentadáctilo, que significa 5 dedos, o que tenía 5 dedos, y marcadamente tiene el dedo interno, dedo gordo del pie, más desarrollado que los externos. La impresión del primer dedo grande y no divergente, el dedo gordo, tiene un cuello estrecho y una almohadilla distal asimétrica bulbosa, de modo que la región digital, como un conjunto, es fuertemente asimétrica. Una impresión de bola grande y redondeada se asocia con el dedo gordo. El análisis morfométrico muestra que las huellas tienen contornos que son distintos de los primates no homínidos modernos y se asemejan a la de los homínidos. La interpretación de estas huellas es potencialmente controvertida. La morfología de las huellas sugiere que la huella era de un miembro del género homínido, pero como Creta está a cierta distancia fuera del rango geográfico conocido de los homínidos prepleistocenos, también debemos considerar la posibilidad de que represente un homínido del Mioceno tardío hasta ahora desconocido, que evolucionó de manera convergente con una anatomía del pie similar a la humana, convirtiéndolo en la posible huella más antigua. Ahora haremos una comparación con diferentes huellas. Comparación de la huella de Tráchilos
un la de oso en la parte superior, la de primates no homínidos en el centro y con homínidos en la parte de abajo. En la A vemos una huella de oso pardo. En la B, un molde de huella de un oso grizzly. En los osos y otros carnívoros, el dedo gordo es morfológicamente similar al segundo dígito. En la C, impresión de pie de mono berber. En la D, pie de gorila de las tierras bajas y huellas de nudillo. En la E, impresión de pie de chimpancé. En primates no homínidos, el dedo gordo es morfológicamente distintivo, pero separado de los otros dígitos por un amplio espacio. En la F, impresión de pie humano moderno. En la G, huella de tráchilos. En la H, pie humano moderno. En la I, Homo arcaico de Ileret en Kenia de 1.5 millones de años. Y en la J, huella de pie encontrada por mí en la isla de Tenerife. En los homínidos, el dedo gordo es grande y morfológicamente distintivo, pero ubicado cerca del segundo dígito. Tiene también una bola distintiva. La diferencia de la huella que encontré con la de Tráchilos es que el pie que encontré es del tamaño de un humano moderno y la de Tráchilos es más pequeña. ¿Será otra especie de humano desconocido o sería la huella de un niño de humano moderno? Les compartiré otro ejemplo aún más sorprendente. Las huellas más antiguas conocidas antes de la de Tráchilos se encontraron en la Etoli en Tanzania y provienen del siguiente intervalo de tiempo geológico, el Plioceno. Estos tienen unos 3.66 millones de años y son incluso más parecidas a la de humanos modernos que los de Tráchilos, pero en ambos casos su apariencia muestra la posible existencia de humanos con atributos modernos en tiempo que el registro fósil dice que no deberían estar. Pero los antropólogos darwinistas oficialistas atribuyen estas huellas, en el caso de la de Tráchilo, al Graecopithecus freybergi, un homínido encontrado en Nikiti, Grecia, en 1944, del que solo se tienen muestras de dientes, que se cree tienen 7.2 millones de años, y potencialmente el ancestro directo más antiguo de los humanos, poco después de que nuestro linaje se separara de los chimpancés, según los oficialistas, y quien podría haber tenido algo que ver con las huellas. Y al Australopithecus afarensis, en el caso de la Etoli en Tanzania, como demostré, en ambos casos no deberían tener un atributo en sus pies para ese entonces tan parecido al pie del humano moderno, como pueden ver en las imágenes que les mostré, y también la relación tamaño y profundidad de la huella versus lo que se sabe medían ambos homínidos. Y hablando de profundidad, miren estas otras huellas conocidas como las huellas del diablo. Al descender por la ladera del volcán Rocca Monfina en el norte de Italia, un conjunto de huellas humanoides se habían considerado durante mucho tiempo la huella del diablo, ya que las huellas se hicieron con toda seguridad cuando la ladera del volcán se fundió. ¿Y quién, si no el diablo, podría caminar sobre lava fluyendo sin quemarse los pies? Desde el descubrimiento de las antiguas huellas a finales del siglo XVIII, la población local asumió que las ciampates del diablo, huellas del diablo, eran evidencia de que el demonio salía del infierno a través del cráter del volcán y se unía a la humanidad en la tierra. Esta teoría se mantuvo durante más de 2 siglos, hasta que en el 2002 el sitio ubicado entre las aldeas de Tuoro y Foresta y Piccili, en Campania, Italia, consta de 3 conjuntos de huellas fosilizadas y algunas huellas de manos dispersas. Aquellos que no creían que fueran la marca del diablo pensaban que eran huellas de animales ancestrales. No fue hasta que investigadores de la Universidad de Padua examinaron las huellas que se reveló que tenían un origen humano.
Además, se cree que las impresiones se realizaron en algún momento entre 385.000 y 325.000 años atrás. De las muchas características notables de la huella del diablo, una de las más llamativas es la huella de la mano ocasional que se encuentra junto a ella en el acantilado del volcán. Esto sugiere que las huellas fueron hechas por homínidos que caminaban erguidos, pero que necesitaban estabilizarse mientras realizaban el peligroso descenso por la empinada pendiente. Esta teoría se ve reforzada por la evidencia que sugiere que los fabricantes de la huella eligieron cuidadosamente sus caminos por la ladera de la montaña. El primer conjunto de huellas, que consta de 27 huellas, tiene la forma de una Z, lo que sugiere que el caminante adoptó la técnica de retroceder cuesta abajo. El segundo y tercer conjunto de huellas, que constan de 19 y 10 huellas respectivamente, descienden por la pendiente en líneas relativamente rectas. Todas las huellas se hicieron caminando, no corriendo. Los investigadores creen que los creadores de las huellas eran homínidos completamente bípedos, con una marcha independiente, lo que significa que solo necesitaban usar sus brazos para apoyarse o recuperar el equilibrio. Ellos dicen, y cito, estas huellas fueron hechas por especies presapiens, posiblemente un Homo erectus o un Homo heidelbergensis europeo tardío, hijo nieto, mencionando un precursor del Neandertal. Las huellas miden aproximadamente 20 centímetros, 8 pulgadas de largo y 10 centímetros, 4 pulgadas de ancho. La zancada promedio es aproximadamente 4 pies o 1.2 metros y el espacio promedio entre los dos pies es de aproximadamente 2 pies, 0.6 metros. Con base en esta información, los expertos pueden concluir que los fabricantes de las huellas, solo tenían alrededor de 5 pies, 1.5 metros de altura. Pero, ¿qué hay con la inteligencia para moverse en zigzag para bajar la montaña? ¿Qué tan caliente era la superficie que pisaron? ¿Llevarían calzado? ¿Y qué tal si las huellas pertenecen a humanos modernos pero jóvenes, como niños? ¿O qué tal si las huellas las hicieron personas como de entre 1.80 y 1.90 metros de altura, pero con un pie de 20 centímetros? Ya que mi pie, el mío, mide 22 centímetros, pequeño para alguien de mi estatura, pero la profundidad de las huellas indican que el peso de esa persona era mayor al de un niño o alguien que midiera solamente 1.5 metros. Ahora les mostraré otro ejemplo interesante. Huella humana fósil de Willet. La huella humana fósil de Willet fue descubierta en la década de 1950 por O.W. Willet, quien quitó la huella de una repisa de piedra caliza a lo largo de las orillas del río Paluxy, en un lugar a lo largo del río donde se encuentra el actual Parque Estatal del Dinosaurio, famoso por las huellas que mostraré más adelante, conocidas como el Sendero Taylor, donde están las controversiales huellas de dinosaurio junto a otras huellas con parecido a la de los humanos modernos, pero de una talla increíble. Lo sorprendente de las huellas de Willet es la cantidad de detalle en las depresiones de cómo se marcó la huella. Yo he descartado varias huellas que he visto que claramente son falsas por lo perfectos y muy regulares que están grabadas en la roca. Pero esta, si pueden ver, es bastante irregular en las depresiones que hizo la persona que la marcó. Se ve la profundidad del talón, el arco y sus desniveles, la bola del pie y las diferentes profundidades en los dedos. Es absolutamente sorprendente. Pero la pregunta es, ¿qué humano moderno pudo dejar una huella en roca caliza del Mesozoico textualmente en la época en que reinaban los dinosaurios? Pues parece que la noción de que los humanos o humanoides de tamaño considerable convivieron con los dinosaurios era un secreto a voces en el Renacimiento, como otros tantos secretos que, como ven, he mostrado en programas anteriores. Miren esta pintura al óleo del artista renacentista holandés
Peter Bruegel el Viejo, pintado en 1562. El título de esta obra maestra es El suicidio de Saúl. El título, como todas las pinturas del Renacimiento, no tiene nada que ver con la información que esconde. En esta pintura, que se encuentra en exhibición en el Museo de Kunsthistorische en Viena, Austria, dentro de la representación de la batalla con los filisteos y el suicidio de Saúl, hay 3 dinosaurios con gente a su alrededor. Pero ¿cómo es esto posible? Si el primer fósil de dinosaurio del mundo, el cual era parte del fémur del megalosaurio, se descubrió en 1676 en Inglaterra, y si ven las imágenes, 2 de los dinosaurios parecen un diplodocus y el tercero parece un plesiosaurio en el agua. Y para aportar más a este misterio, el primer fósil de plesiosaurio fue descubierto en 1823 y el del diplodocus fue por primera vez descubierto en 1877. Y la cereza del pastel, si ven la figura, uno de los humanos que va en el lomo de un diplodocus es de un tamaño descomunal si lo comparamos con el tamaño del dinosaurio y de los otros humanos que van caminando al lado. ¿Qué sabía el pintor holandés Peter Bruegel en 1562 respecto a la verdadera historia de este planeta? Tendría los mismos conocimientos que tenía Jacopo Tintoretto, del cual ya hicimos varios programas de una de sus pinturas y la información secreta que contenía. ¿Será que existe una sociedad, por lo menos desde antes del descubrimiento de América, cuyo único objetivo es eliminar cualquier evidencia que demuestra la existencia de otras civilizaciones que existieron en el planeta y no necesariamente eran humanas? ¿Se acuerdan del inquisidor Diego de Landa y la quema de libros y esculturas mayas? ¿Será que, como Tintoretto, estos pintores trataron en lo posible dejarnos pistas ocultas para que buscáramos la verdad? Ya que si lo hubieran dicho abiertamente, les hubiera costado ir a la hoguera. ¿Existirán todavía directores de cine que han seguido la tradición de sus predecesores y nos quieren mostrar la verdad de forma críptica en sus películas, como por ejemplo Ridley Scott o el difunto Stanley Kubrick? Más adelante les demostraré las huellas que confirman que lo que sabía Peter Bruegel en 1562 era verdad. Los dinosaurios convivieron ya sea con humanos o con seres de estaturas increíbles, y un descubrimiento de 378 años después, específicamente en 1940, en el río Paluxy en Texas, lo demuestra. Y hablando de estaturas increíbles, no todas las huellas dejadas por humanidades pasadas son de humanos con atributos físicos modernos. Otras, al repasar la evidencia que mostraré, entran en la categoría de humanoides gigantes, los cuales oscilan entre 4 metros hasta unos sorprendentes 50 metros de altura. Aunque no nos enfocaremos en osamentas de gigantes, sino en sus huellas, como pueden ver en estos recortes de periódicos antiguos, han existido durante años reportes de hallazgos de huesos de gigantes e incluso sus huellas durante al menos los últimos 200 años. Pero como todo lo que se relaciona a la verdadera historia de este planeta, han sido ocultados. Pero las huellas de gigantes son algo más difíciles de ocultar, ya que están estampadas en dura roca de millones de años y mucha gente las ha visitado ya. No pueden decir que no existen, pero lo que han hecho los mercenarios de la ciencia oficialista es ridiculizar y desmeritar estos hallazgos, atribuyendo que todos son falsos, algunos hechos por el hombre y otros sencillamente son una pareidolia, capricho de la naturaleza. Y estos mismos últimos 200 años vienen ocultando y destruyendo las osamentas y artefactos que son la evidencia contundente, como ya les he mostrado en otros programas, se indica en este libro de Richard J. Dewhurst, el cual explica cómo el Smithsonian ha participado del gran encubrimiento. Esa es la razón por la que fácilmente pueden desacreditar las huellas que les voy a mostrar, porque según ellos no existe un registro fósil o hueso que respalde el origen de estas huellas. Qué conveniente, ¿ah? Pero veamos la evidencia y, como siempre, saquen sus propias conclusiones.
Huellas gigantes en una cueva del tamaño de una catedral. En el Río Frío, en el área de Mountain Pine Ridge, en Augustine, a unas 5 millas más allá de la estación forestal Douglas de Silva en Belice, hay una cueva cuya entrada e interior son tan grandes como una catedral y se cree fue el hogar de un gigante en su momento. Y en la foto está la evidencia. La huella comparada con un pie humano normal es enorme, ya que para dejar una huella de ese tamaño la persona debía medir mínimo unos 4 metros de alto y por la profundidad de esa huella pesar por lo menos unas 400 libras o 181 kilogramos. Pero lo increíble de este hallazgo no es solo el tamaño de la huella. Como pueden ver, al parecer fue hecha por alguien usando algún tipo de calzado, como unas botas. Si ven en el acercamiento con todo y la erosión de la roca, se aprecian las costuras y la forma de la punta de la suela. ¿Se acuerdan en el video de los Upar que les mostré unas huellas de unos zapatos del periodo cámbrico hace unos 500 millones de años? Por lo antiguo de la cueva, ya que es enorme y profunda, como ven en la foto, esta cueva puede datar mínimo entre 25.000 a 15.000 años antes de Cristo, pero puede ser más vieja. ¿Quiénes eran estos gigantes que vivían al final de la era glaciar y usaban botas con costura? ¿Botas militares? Esta estela, con esta misteriosa cara de rasgos negroides, con una apariencia del arte olmeca, fue encontrada dentro de la cueva. ¿Será esta la cara del gigante? Aquí les comparto otras huellas gigantes con calzado. Esta huella fue encontrada en un antiguo sendero de huellas en Alaska. Esta otra huella gigante fue encontrada en Lake Tahoe, en Estados Unidos. Y por último, esta huella gigante fue encontrada en Valencia, España. La huella gigante de Piñán. En agosto de 2016, un grupo de fotógrafos descubrió una huella gigante con forma humana en la aldea de Piñán, en Guizhou, la provincia suroeste de China. Al mes siguiente, los numerosos sitios web publicaron historias similares que contribuyeron a la credibilidad del relato de la huella gigante. Se dijo que la huella tenía 57 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad, como pueden ver en las fotos. Fue encontrada fosilizada en roca de granito. Es por lo que la cuestionan los geólogos oficialistas. La huella se remonta a unos 3.1 millones de años. Teniendo en cuenta que el tamaño medio del pie de un hombre es de 18 centímetros y el de una mujer es de 16.5 centímetros, este descubrimiento sería digno de renombre, pero se realizó una búsqueda en los periódicos locales cerca de Guizhou. Ojo, tener en cuenta la represión que hay en China de las noticias, y no se escribió ningún artículo sobre la huella gigante en agosto de 2016. Por lo tanto, ninguna fuente confiable ha publicado ningún trabajo sobre el tema, ni en los medios de comunicación ni en la comunidad científica. Sin embargo, muchos sitios web de conspiración se han apoderado del artículo original y bueno, aquí está la foto que lo prueba. ¿Será una huella real de un gigante? Recuerden que les dije que todas las huellas las van a desmeritar y buscar la forma que digan que son falsas, aún viendo la evidencia con sus propios ojos. Los que encubren esto son los mismos que le han ocultado el origen del bicho chino y todo lo relacionado a ello desde el 2020, tema que es más difícil de encubrir y lo lograron. La mayoría del mundo se ha creído su discurso. Ahora les pregunto, manipular e encubrir todo lo relacionado a la verdadera historia de la humanidad y más específicamente al tema de los gigantes y antiguas humanidades, ¿no sería más fácil de encubrir para ellos? La gigantesca huella de Bhima. En Bhima Eje, ubicado cerca de Alur, antes de Nelamangala,
que está a unos 25 kilómetros de Bangalore, en la India, se encuentra una gigantesca huella de pie izquierdo en la piedra que se dice que es del señor Hanuman, la deidad que pueden ver en la foto, que también se conoce como el rey mono, el cual también es parte de la cultura china. ¿Qué ser deja unas huellas que, como pueden ver en la foto, superan el tamaño de un pie de hombre y mujer de la actualidad por al menos 4 veces? Hanuman debió medir al menos 5 metros y pesar como 226 kilogramos o 500 libras aproximadamente. Pero según la leyenda tenía cara de mono, pero razonamiento y habla de un ser inteligente. Lo extraño es que la forma de la huella se asemeja en forma a la de un humano moderno, y si ven, la comparo con la de un yeti, que es un homínido legendario más cercano al área donde se encontró la huella, y no se parecen en nada. La de Hanuman es más estilizada y mucho más grande, y en cambio la del yeti es más simiesca. Por lo antiguo de la huella en la roca, al menos debería tener unos 3 a 5 millones de años. ¿Quién era este homínido gigante, inteligente, y que incluso tenía el título de rey, según la tradición védica de la India? ¿Y qué reino gobernaba Hanuman hace por lo menos 3 millones de años? La huella de dinosaurio y del hombre gigante del sendero Taylor en el río Paluxy. El Taylor Trail es probablemente el más famoso de los rastros de huellas fósiles en Paluxy, y la evidencia que la mayoría de la gente cita como prueba de que las huellas humanas no son humanas en realidad. Taylor Trail es una serie de 14 huellas de dinosaurio en un patrón de derecha, izquierda y derecha. Un dinosaurio caminó en el barro y poco después un humano pisó las huellas del dinosaurio en 13 de sus pasos. El 14º paso fue al lado de la huella del dinosaurio. Durante muchos años, varias personas han sugerido que las huellas humanas no son más que huellas alargadas de dinosaurio, quizás donde el dinosaurio se deslizó mientras caminaba o quizás caminando sobre sus talones, y por lo tanto el talón del dinosaurio crea una depresión en forma de talón humano. Esta es la explicación oficialista. Quizás las huellas de los dedos de los pies se rellenaron o el lodo se derrumbó, dejando una depresión en forma vagamente humana. Vuelvo y reitero, según los darwinistas oficialistas. Una historia que suena muy interesante, pero que no coincide con la evidencia. Por ejemplo, a medida que avanza por el sendero, las huellas humanas se mueven dentro de las huellas de dinosaurio y a veces incluso superponiéndose a la huella de dinosaurio. Si caminaba sobre sus talones, caminaba el dinosaurio con los talones dislocados. Evidentemente su talón se cayó e hizo su propia impresión en la huella 14, porque la huella humana aterrizó en una huella de un dinosaurio completamente diferente, yendo en la dirección opuesta. Las impresiones del dedo del pie son visibles en la huella humana y los dedos humanos están en el talón de la huella del dinosaurio, mientras que el talón de la huella humana está en el dedo izquierdo del pie de la huella del dinosaurio. Varias de las huellas humanas en el camino revelan distintas impresiones de los dedos del pie, incluida la espectacular huella 3B, que tiene fisuras de los 5 dedos conservados, la bola, el arco y el talón. Por ejemplo, la huella humana número 4 se superpone a la huella de un dinosaurio. En primer lugar, observe que otras huellas de dinosaurio no tienen ningún indicio de una depresión similar a la humana. En segundo lugar, observe lo que ha sucedido con la huella humana número 4 y la huella de dinosaurio sobre la que pisó. A lo largo de los años, la erosión diferencial ha aumentado la huella de los dinosaurios al tiempo que ha erosionado la huella humana. ¿Qué es erosión diferencial?
Si tiene dos rocas diferentes expuestas a los elementos, por ejemplo, en el lecho de un río, una roca es más dura que la otra. Bueno, la roca más blanda se erosionará rápidamente, mientras que la roca más dura se erosionará lentamente. Erosionar diferente, erosión diferencial. Entonces podemos ver en esta área inmediata que muchas de las huellas de dinosaurios en realidad se levantan en el lecho del río debido a la erosión diferencial, donde el paso del dinosaurio hizo que la roca sea más dura que la roca circundante, por lo que el río ha erosionado la roca en el lecho del río, pero la huella del dinosaurio se erosiona más lentamente, por lo que se eleva desde el lecho del río con el tiempo. Bueno, la huella humana número 4 se ha erosionado más rápido que el lecho del río, mientras que la huella del dinosaurio se elevó. Claramente no son la misma huella. En otras palabras, no es una huella de dinosaurio alargada como dicen los paleontólogos oficialistas. Si fuera la misma huella, se erosionarían al unísono. De hecho, la huella humana ha conservado espectacularmente las impresiones de los 5 dedos de los pies. Y como pudieron ver, el tamaño de estas huellas humanas en contraste con las de dinosaurios muestran claramente que la persona que hizo estas huellas por lo menos era alguien de 3 metros, pudo ser incluso 4 metros, que con esa estatura entraría en la definición general de gigante. Una huella humana gigante en Sudáfrica. Una huella humana gigante descubierta por primera vez en 1912 por un cazador llamado Stoffel Coetzee ha recibido mucha atención recientemente. La huella se encuentra cerca de la ciudad sudafricana de Pulusi, cerca de la frontera con Suazilandia, en la provincia de Mpumalanga, en el noreste de Sudáfrica. Michael Tellinger es el investigador que actualmente trabaja en esta huella. Una de las cosas más interesantes que señala Tellinger es la solapa de roca sólida en la punta de la impresión. Tal solapa es indicativa del movimiento del lodo cuando una persona pisa en ella mientras avanza, arrastrando así el material desplazado con ella. Pero esta es una roca de granito. Por lo tanto, ¿qué tan antigua fue esta huella que fue impresa cuando primero que todo el granito era una pasta de granodiorita, monzogranito, sino granito GMS, lo suficientemente blanda y fría para que fuera formada como las huellas que hacemos en el lodo hoy en día? Y lo otro, que la roca estuviera horizontalmente en el terreno, en la superficie, ya que el granito se forma, según la ciencia oficial, a altas presiones en el interior de la Tierra. Por eso los geólogos le llaman roca plutónica, y no en su posición actual vertical, claramente producto del fenómeno geológico llamado uplifting o levantamiento de la corteza, que en otro video programa hablaremos en más detalle, hace 3.100 millones de años. ¿Quiénes eran estos gigantes entonces? Intraterrenos, ya que pisaron sobre granito casi formado para no quemarse los pies. Por la huella que ven en la foto, pudo aplastar a un hombre de una pisada, al compararlo con el señor que sale parado ahí, que es nuestro amigo Tellinger. Por lo tanto, este ser debía medir al menos unos 15 metros de altura. Pero ¿qué tan diferentes eran de nosotros esos gigantes? Si ven, la fisiología del pie es muy similar a la de los humanos modernos, nada más que 50 veces más grande que nuestros pies. Y si compartimos la forma del pie, ¿qué pasó con la evolución de Darwin? ¿Nos encogimos? La huella de Sudáfrica, que por su tamaño nos muestra que su autor debió tener por lo menos 15 metros de alto, me genera la siguiente pregunta. ¿Caminaron por la faz de la Tierra gigantes de antiguas humanidades de tamaño aún mayor a los ya sorprendentes 15 metros? Pues la respuesta es probablemente sí, y la evidencia está escrita en piedra.
Aquí les comparto otras aún más sorprendentes huellas y ustedes, como siempre, saquen sus propias conclusiones. Huella gigante de Paraguay. En el 2016, en la selva de Paraguay, se tomó esta increíble foto de una roca donde se ve claramente la huella cíclope del pie izquierdo de un ser gigantesco. Como pueden ver en la foto, se ve claramente el contorno de parte de la planta del pie con sus depresiones, el dedo meñique y los otros dedos, y un pedazo del contorno del dedo gordo. La roca se levanta en posición vertical. Otro ejemplo del fenómeno geológico de levantamiento de la corteza terrestre, fenómeno a través del cual se levantaron muchas montañas y explicaremos en detalle en el siguiente videoprograma. Por el tamaño de la huella y contrastándola con la persona que sale posando al lado de ella, este ser debió ser un gigante de al menos 50 a 70 metros de alto y pesar decenas de toneladas. ¿Será este gigante de Paraguay de la misma raza que el que sale representado en este fresco en la pared de una pirámide de la antigua ciudad nubia de Meroe, ubicada en el actual sitio de Bahraouiyah, en Sudán? Un gigante de este tamaño sería el único que podría levantar 2 elefantes al hombro sin problema. Es más, esta evidencia pone a uno a pensar si quizás los trilitones de Baalbek en el Líbano, que algunos pesan más de 1000 toneladas, fueron cargados y puestos donde están a pura fuerza bruta por varios de estos gigantes. O la roca de Sacsayhuamán, ya que según lo que dijeron a los incas, a los conquistadores, ellos no la construyeron, sino gigantes de una época remota. O como Pedro Cieza de León plasmó en su crónica, lo construyeron demonios, ya que él no concebía que la pobre habilidad de construcción que tenían los incas, como ven en esta foto comparativa, donde los incas trataron de reparar algunos de los muros con esta muy básica calidad de mampostería, ellos hubieran sido los que construyeron Sacsayhuamán, ya que él las comparaba con las 7 maravillas del mundo. Y lo cito: esta fortaleza supera las construcciones conocidas como las 7 maravillas del mundo, porque en el caso de un muro largo y ancho como el de Babilonia, o el Coloso de Rodas, o las pirámides de Egipto, o los otros monumentos, se puede ver claramente cómo fueron ejecutados. Lo hicieron convocando a un inmenso cuerpo de trabajadores y acumulando cada vez más material día a día y año tras año. Superaron todas las dificultades empleando el esfuerzo humano durante un largo periodo. Pero de hecho, está más allá del poder de la imaginación comprender ahora que estos indios, así fue que dijo Pedro Cieza de León, lo estoy citando, que no estaban familiarizados con los artefactos, las técnicas de construcción y los implementos, pudieron haber cortado, revestido, levantado y bajado grandes rocas, más como montones de colinas que como piedras de construcción, y colocarlas de esta manera, exactamente en sus lugares. Por eso, y por los indios estaban tan familiarizados con los demonios, la obra se atribuye al encantamiento. Es lo que pensaba nuestro amigo Pedro Cieza de León. Si lo que le he mostrado hasta el momento les ha sorprendido, lo mejor está por venir. Ahora vamos a los territorios del noreste de Canadá. Los territorios del noreste de Canadá tienen casi 1.2 millones de kilómetros cuadrados, con una topografía de roca volcánica precámbrica, levantada en montañas y excavada en valles, junto con lagos, ríos, cascadas turbulentas, islas y un tapiz de árboles incalculable. Pues un par de fotografías fueron enviadas al noticiero canadiense de la televisora estatal CBC North, donde muestran lagos que se asemejan a huellas gigantes. La primera foto de un lago tiene la inconfundible forma de un pie de 3 dedos. La foto fue enviada por Kylie Letendre, quien la tomó de camino a Inuvik. La otra foto
muestra otra formación de lago similar a un pie, con islas y árboles en la parte superior formando los dedos de los pies. La toma aérea fue tomada por Andrew Paul Beaverholt entre Wattie y Yellowknife. No solo es increíble ver una huella de lo que parece ser un reptil o ave de proporciones descomunales, sino también las de un ser con una huella de atributos humanos de las mismas proporciones en la misma región del mundo, sino que también existe una leyenda de tribus locales acerca de las mismas. Entre las leyendas de las tribus Dene existe la figura de Yamosa, quien es el héroe cultural benévolo. A veces los folcloristas lo denominan transformador. Generalmente se presenta como un héroe gigante, asesino de monstruos del mismo tamaño y amigo de la humanidad. Gigante de monstruos del mismo tamaño, asesino de monstruos del mismo tamaño, ata en cabo. Dice la leyenda que con frecuencia usa su astucia en lugar de su fuerza para derrotar a sus enemigos, momento en el que los mata o los transforma en algo inofensivo. Su nombre significa literalmente viajero o vagabundo o errante. Quizá la leyenda de Yamosa fue escuchada por los primeros hombres blancos que fueron a explotar los bosques canadienses en el siglo XVIII y XIX y degeneró a finales del siglo XIX en la leyenda ficticia de Paul Bunyan, quien era un leñador gigante y un héroe popular del folclore estadounidense y canadiense. Ambas huellas que les mostré indican que los seres que las hicieron debieron medir por lo menos 500 metros de altura y pesar cientos, para no decir miles de toneladas. Pero si estas huellas los impresionaron, la que le dejé para el final es la más impresionante. Y lo más sorprendente aún es que se encuentra cerca del Área 51. La huella de Dios. Esta es la huella más grande jamás reportada y se encuentra a 68 millas del Área 51. ¿Casualidad que esa base esté tan cerca? La misma tiene 1.2 kilómetros de largo y 330 metros de ancho, por lo que se puede ver fácilmente desde el espacio, al igual que las líneas de Nazca. Esto va más allá de lo increíble. Si algo dejó una huella de 1 kilómetro de largo, haciendo una relación matemática de que el pie humano normal equivale a 8 veces el tamaño de alguien promedio normal, o sea, un pie de 22 centímetros aproximadamente por 8 veces su tamaño equivale a la estatura de alguien de 1.76 metros, esta huella de 1.2 kilómetros por 8 veces su tamaño significaría que el que la dejó mide 9.6 kilómetros de alto. Para que entienda las proporciones, este ser sería un poco más pequeño que el monte Everest en los Himalayas. La otra cosa sorprendente es que parece que este titán usaba botas o sandalias, como pueden ver en la fotografía. Hay investigadores que han ido al sitio y han encontrado rocas talladas que no son de esa zona. Fueron importadas allí y colocadas en una forma particular, haciendo esta huella más bien un estilo de geoglifo tipo Nazca. Pero hay varias inconsistencias en esta teoría. La huella tiene diferentes depresiones, como la del talón, la parte donde va el arco del pie, el filo del pie, lo que sería la bola del pie. Que si esto fue diseñado por una antigua civilización, un trabajo de ingeniería que supera incluso a las pirámides de la meseta de Giza en Egipto en perfección y detalle, y además sin coordinación desde el aire y equipo geodésico. Lo otro es que las rocas donde fue dejada esta huella, que es el desierto de Nevada, según la geología oficialista, data del Mesozoico, que es en pleno apogeo de los dinosaurios. Esta pregunta se la voy a lanzar, mis queridos espectadores. Aplica también para las huellas que les mostré de Canadá. ¿Qué civilización humana súper desarrollada en la era dorada de los dinosaurios
construye huellas al detalle con contornos fisiológicos visibles que crean la ilusión que fue una impresión hecha por su dios o titán al que rendían culto, y que en el caso de la de Nevada usaba calzado por lo mínimo sandalias de 1.2 kilómetros de largo y casi medio kilómetro de ancho, y que solo pueden ser vistas desde un avión o desde el espacio. Pero, ¿y qué tal si de verdad son huellas de titanes gigantescos que habitaron en una época en que existió en este planeta lo que se conoce como la giga flora y fauna? Miren este pico, se llama Pico Cao Grande, el cual mide 370 metros de alto y se encuentra en el Parque Natural de Ogo, en la isla de São Tomé, frente a la costa occidental de África. Según los geólogos oficialistas, es un tapón volcánico producto del volcán, que es ahora São Tomé. Toda la isla, según ellos, es un gran volcán en escudo que se elevó desde el suelo del Océano Atlántico a 3.000 metros por debajo del nivel del mar. Y su última erupción fue hace más de 100.000 años. Bueno, ahora quiero que miren este tocón de árbol petrificado. ¿Ven algún parecido? Bueno, este tocón, el cual está completamente fosilizado, como ven en la foto, nadie puede a simple vista discernir si fue madera alguna vez o es el mini-mí del Pico Cao Grande. El mismo se encuentra en Asinas, localidad situada en la comarca de Salas de los Infantes, en Burgos, España. En la zona se han encontrado numerosos ejemplares ligados a antiguas llanuras deltaicas formadas entre 110 y 130 millones de años, Cretácico inferior. Usando la útil herramienta de Photoshop, hicimos un montaje del Pico Cao Grande poniéndole el resto del giga árbol, y lo mismo hicimos con la de España. Dígame si no encajan como una pieza de rompecabezas. Bueno, si el tocón de la isla de São Tomé mide 370 metros y normalmente un tocón es un 30% del total del árbol, nuestros cálculos indican que si fue un giga árbol, este debió medir por lo menos 1.233 metros o 1.2 kilómetros de alto. Este árbol sería un 50% más grande en tamaño que los que hicieron las huellas gigantes y el pie de lo que parece un reptil o ave en Canadá, y sería solo una tercera parte en altura del que hizo el calzado gigante del Área 51. Pero para quedar a ese nivel de fosilización, si comparamos con el de España, que se fosilizó en 130 millones de años, el Pico de Cao Grande debe ser de al menos 1.000 millones de años. Como reza un viejo refrán panameño, de todo modo la calavera es ñata. Por donde se mire este misterio, ya sea las huellas de seres de proporciones titánicas o la evidencia más clara de una civilización humana súper desarrollada en la era mesozoica, es claro que las instituciones científicas, universidades e historiadores oficialistas nos ocultan algo. Eso que nos ocultan es lo que probablemente sabía el pintor holandés Peter Bruegel ya por los años de 1562, o directores de cine como Ridley Scott o James Cameron en Avatar. Y ese gran secreto es que todo lo que nos han enseñado respecto a la teoría de la evolución no ha ocurrido de forma tan lineal y cumpliéndose una etapa detrás de la otra como teorizó Charles Darwin en su libro El origen de las especies, sino que en este planeta de 4.500 millones de años han evolucionado cientos, para no decir miles, de civilizaciones, tanto humanas como de humanoides, algunas altamente desarrolladas, y que las más antiguas, de miles de millones de años, han desaparecido sin dejar prácticamente ningún rastro arqueológico, con excepción de uno que otro que conocemos como UPARTS, y del cual hablamos y mostramos varios ejemplos en este videoprograma. Pero lo otro que también saben estas mismas agrupaciones oficialistas
que son en realidad pantallas títeres controladas por una oscura y antigua agrupación, cuyos rastros podemos seguir al menos a la nobleza veneciana, pero sospecho que es más antigua, de la cual ya hemos también hablado en programas anteriores, es que la Tierra sufre de forma regular como un reloj cataclismos a nivel planetario, súbitos y fulminantes, que acaban con prácticamente la mayor parte de la vida en el planeta y deja a los sobrevivientes, algunos inteligentes, ya que solo sobrevive el 1% de la vida aproximadamente, prácticamente en la edad de piedra, generando que ocurra un reinicio desde cero de las civilizaciones y la vida en el planeta, de las cuales entre cataclismos algunas se levantan y llegan a cierto grado de esplendor y tecnología y otras nunca salen del salvajismo y las sociedades tribales. Lo que sabemos nosotros, las personas comunes y corrientes de estos cataclismos, es lo que nos dejaron en las tradiciones orales los sobrevivientes, las cuales fueron escritas posteriormente y conforman las religiones, mitos y leyendas. Toda cultura alrededor del mundo tiene tanto un mito de la creación como uno del diluvio universal, e increíblemente, aún entre culturas separadas por miles de kilómetros y por vastos océanos, las historias son muy similares. Estos cataclismos cíclicos fueron los que muy probablemente acabaron en su respectivo momento con las personas o los seres que hicieron muchas de las huellas que le he mostrado, y las cuales los oficialistas tratan a como dé lugar de desacreditar. Estos mismos oficialistas, ya sean geólogos, arqueólogos o paleontólogos, son los que nos enseñan que los mismos han ocurrido con millones de años de diferencia unos con otros y fueron los responsables, entre otros, de acabar con los dinosaurios. Pero ¿qué tal si le dijera que cataclismos como estos ocurren en realidad cada veintena o decena de miles de años? Y que son tan súbitos y sus marcas quedan sobre la tierra marcadas en horas o días, como dice la Biblia y otros textos religiosos, y no en millones de años de erosión, como dicen ellos. ¿No me lo creen? En el siguiente videoprograma les mostraré evidencia geológica y con imágenes actuales de qué tan rápido erosiona la Tierra estos fenómenos si ocurrieran a una escala cataclísmica planetaria. Y veremos las teorías de científicos reconocidos en su época, uno de ellos Charles Hapgood. Su teoría fue avalada por Albert Einstein como viable. Sale en el prólogo del libro. Tengo el placer de tenerlo, aquí está, que explica la génesis y mecánica de estos cataclismos. Veremos por qué algunos de los libros escritos por ellos, como por ejemplo el de Chan Thomas, fueron censurados por la CIA por casi 40 años, ya que explicaba a la persona común y corriente cómo se integraban las leyendas, las religiones y las teorías geológicas para mostrar que estamos en una cuenta regresiva para el siguiente cataclismo. Y en el caso específico de la segunda edición del libro de Chan Thomas, en 1993, La historia de Adán y Eva, Historia de los cataclismos, viene con la segunda parte de ese libro que se llama El desenlace de la historia de Adán y Eva. Este es un libro rarísimo y tengo el privilegio, y les muestro también, de tener una copia. Allí viene un manual donde explica cómo medir y pronosticar cuándo va a ocurrir el siguiente cataclismo y lo que uno tiene que hacer para tener una ínfima posibilidad de sobrevivir. Bueno, espero que hayan disfrutado de este videoprograma y sin más, como siempre les digo, las casualidades no existen, pero sí los patrones. Está en ti encontrarlos, unir las piezas y armar el rompecabezas. Hasta la próxima.